A veces, un hombre llega a un punto en el que cree que la bondad ha muerto para siempre en su interior. Claiborne había vivido 7 años con esa fría certeza, solo en su cabaña de montaña, donde el invierno se alargaba y la misericordia parecía algo propio de la vida de otra persona. Entonces, una mañana, encontró a una loba blanca atrapada en alambre de púas, sangrando sobre la nieve. Cualquier hombre inteligente se habría marchado. Los animales salvajes mueren todos los días en estas montañas, pero Clay se arrodilló y la liberó con manos que recordaban la dulzura. Ella desapareció entre los árboles sin hacer ruido. A la mañana siguiente, Clay salió y se quedó paralizado. 200 lobos permanecían en silencio en el claro alrededor de su cabaña, mirándolo con ojos amarillos. La loba blanca estaba sentada al frente, como si estuviera esperando algo. Lo que sucedió a continuación cambiaría todo lo que Clay creía saber sobre las segundas oportunidades. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. Claiborne no siempre había sido un hombre que medía sus días por el silencio entre ellos. Hubo un tiempo en el que se despertaba con el sonido de pequeños pies corriendo por los pasillos de madera y Sarah tarareando mientras preparaba el café que empañaba las ventanas de la cocina. Eso fue antes de que el fuego se llevara todo lo que valía la pena y le dejara sin nada más que el peso de lo que debería haber hecho de otra manera. La fotografía vivía en una lata de tabaco oxidada debajo de unas tablas sueltas del suelo, cerca de su cama. No la había mirado en 2 años, pero se sabía cada detalle de memoria. La mano de Sarah descansando sobre el hombro de Tommy. El pequeño Jake sonriendo con su diente delantero perdido. Todos ellos entrecerrando los ojos ante la luz del sol de verano, fuera de la casa del rancho que él mismo había construido con sus propias manos. Clay había estado en la ciudad esa noche, liquidando cuentas en el banco, quedándose hasta tarde tomando whisky con viejos amigos que querían hablar de los precios del ganado y los patrones climáticos. Para cuando vio el resplandor naranja contra el cielo, para cuando condujo esa camioneta, más rápido de lo que jamás se había pensado, no quedaba nada más que madera carbonizada y 3 tumbas que tendría que cavar por la mañana. 7 años habían desgastado los bordes de ese dolor, pero nunca desapareció del todo. Simplemente se había asentado más profundamente, como el agua que encuentra el lecho rocoso. Aquí arriba, en las montañas Bitterroot, donde el vecino más cercano vivía a 65 kilómetros por una carretera que desaparecía bajo la nieve 5 meses al año, un hombre podía llevar su dolor sin tener que explicárselo a nadie. La cabaña de Clay se encontraba en un claro que él mismo había despejado entre pinos y abetos de Douglas, respaldada por acantilados de granito que captaban el sol de la mañana y lo retenían como una mano ahuecada. La había construido sólida, con gruesos troncos resistentes al viento, una chimenea de piedra que aspiraba limpio, ventanas colocadas para captar la luz, pero sin exponerlo a nada que pudiera estar observándolo desde los árboles. La rutina lo mantenía respirando. El amanecer llegaba con café hervido sobre un fuego de leña y galletas horneadas en un horno holandés de hierro fundido que su abuelo había llevado al oeste en una carreta cubierta. Clay revisaba sus trampas y sus líneas de caza, siguiendo los caminos que había desgastado durante 7 inviernos, caminando por el mismo terreno. Las tardes las dedicaba a cortar leña o reparar herramientas, pequeñas tareas que mantenían sus manos ocupadas mientras su mente permanecía cuidadosamente vacía. Las noches traían consigo el tipo de silencio por el que la gente de la ciudad pagaba mucho dinero para experimentarlo durante un fin de semana, aunque nunca se quedaban el tiempo suficiente para comprender cómo podía vaciar a un hombre si lo dejaba. Pero esa mañana era diferente. Los lobos seguían allí. Clay se asomó a la ventana de la cocina con una taza de café calentándole las manos, contando formas que no deberían existir. Los lobos grises habían sido cazados hasta casi su extinción en estas montañas hacía décadas. Aunque algunas manadas sobrevivieran en lo más profundo del bosque, no se comportaban así. Los lobos salvajes evitaban a los humanos, se movían por la noche y se dispersaban al primer indicio de olor humano. Estos animales estaban sentados en su claro como si hubieran sido invitados a la cena del domingo. La loba blanca, la que había liberado ayer por la mañana de aquella maraña de alambre de púas, se mantenía al frente de la manada. Era más grande que los demás. Su pelaje era del color de la nieve recién caída y sus ojos, de un amarillo pálido,
parecían albergar más inteligencia de la que cualquier animal salvaje tenía derecho a poseer. A su alrededor, el resto de la manada se disponía en una formación dispersa, algunos tumbados con la cabeza sobre las patas, otros sentados, alertas pero relajados. Parecían soldados en reposo, pero preparados. Clay había pasado suficientes años cazando y colocando trampas como para reconocer un comportamiento animal inusual cuando lo veía. Los depredadores no merodeaban por las viviendas humanas, a menos que estuvieran enfermos, hambrientos o protegiendo algo. Estos lobos parecían sanos y bien alimentados. Sus pelajes brillaban por su buen estado, sus movimientos eran fluidos y fuertes. Sin embargo, allí estaban, 200, si su recuento era correcto, observando su cabaña como si estuvieran esperando algo. Intentó marcharse la noche anterior, pensando que se dispersarían una vez que se fuera. En el momento en que pisó el porche, todas las cabezas se volvieron hacia él al unísono. No eran agresivos ni amenazantes, solo observaban. Cuando dio un paso hacia el árbol, la loba blanca se quedó allí, de pie, con sus pálidos ojos fijos en los suyos, y algo en su postura dejaba claro que marcharse no formaba parte del plan que se estaba desarrollando allí. Así que Clay había vuelto a entrar, había cerrado la puerta con llave, y había pasado una noche inquieta escuchando los sonidos de una manada de lobos que se preparaba para una larga estancia. Los había oído moverse en la oscuridad, el suave susurro de sus patas sobre la nieve, ocasionales gemidos bajos o resoplidos de comunicación, pero ningún aullido, ningún sonido agresivo, nada que sugiriera que le querían hacer daño. En todo caso, los sonidos eran casi domésticos, como si una familia numerosa y muy tranquila acampara en su jardín. Ahora, a la fría luz de la mañana, seguían allí, y Clay empezaba a comprender que, fuera lo que había comenzado cuando liberó a aquel lobo blanco del alambre de púas, no iba a terminar con él simplemente esperando a que se marcharan. Había sido un hombre práctico en otra época, cuando lo práctico importaba. El Clay Barden, que había construido un exitoso rancho ganadero y criado a 2 niños para que supieran distinguir el bien del mal, no habría dudado en coger su rifle y dispersar a la manada con unos cuantos disparos de advertencia. Pero 7 años de vida en la montaña le habían enseñado que la naturaleza salvaje funcionaba con reglas diferentes a las del mundo civilizado. Aquí arriba, la supervivencia a menudo dependía de saber cuándo luchar y cuándo prestar atención. La loba blanca giró la cabeza y miró directamente a su ventana. Por un momento, Clay tuvo la inquietante sensación de que ella podía verlo claramente a través del cristal, que era consciente de sus pensamientos de una forma que desafiaba todo lo que él sabía sobre el comportamiento animal. Su mirada era firme, paciente, casi expectante. Luego se puso en pie con un movimiento fluido y comenzó a caminar hacia su cabaña. Clay dejó la taza de café y se alejó de la ventana. Su rifle colgaba de unos ganchos sobre la chimenea de piedra, un Winchester 30-06 que nunca le había fallado en todos sus años de caza. Podría tenerlo cargado y listo en segundos, pero algo lo detuvo, algún instinto que le susurraba. Esta no era una situación que se pudiera resolver con pólvora y plomo. En cambio, se puso su pesado abrigo y sus botas forradas de lana. Si esta loba blanca quería una conversación, él se la daría. Pero sería en sus términos, a su ritmo, con la mano cerca del cuchillo que llevaba en el cinturón y los ojos atentos a cualquier señal de que la misericordia se confundiera con debilidad. El aire de la mañana era cortante cuando abrió la puerta, lo suficientemente frío como para que su aliento se viera en forma de pálidas bocanadas. La manada de lobos se movió ligeramente al verlo, levantando la cabeza y aguzando las orejas, pero ninguno se movió de su sitio. La loba blanca se detuvo a unos 3 metros de los escalones del porche y se sentó, con la cola enroscada alrededor de las patas delanteras, como un perro doméstico, esperando permiso para entrar. «Bueno», dijo Clay en voz baja, con la voz oxidada por la falta de uso. «Supongo que tienes algo que decir». La loba blanca ladeó la cabeza al oír su voz, y Clay habría jurado que vio un destello de comprensión en esos ojos pálidos. Emitió un sonido, no era exactamente un gemido, ni un ladrido, sino algo que parecía casi una conversación. Detrás de ella, el resto de la manada permanecía inmóvil, observando, pero sin interferir. Clay bajó del porche, moviéndose lenta y deliberadamente. La mirada de la loba nunca se apartó de su rostro, pero no retrocedió cuando él se acercó. Cuando se detuvo a un brazo de distancia, ella se levantó
y se acercó hasta que Clay pudo ver las tenues cicatrices en su hocico, donde el alambre de púas le había cortado profundamente. De cerca, era aún más impresionante, probablemente 40 kilos de músculos y huesos, con una inteligencia que ardía en sus ojos como brasas. «No eres de por aquí», dijo él, manteniendo la voz baja y tranquila. «Los lobos como tú ya no existen en estas montañas. No existen desde hace 50 años o más». Ella volvió a emitir ese sonido conversacional, y Clay sintió algo cambiar en su pecho, un reconocimiento que no podía nombrar. Habían pasado 7 años desde que había hablado con otro ser vivo con la esperanza de ser comprendido. 7 años desde que había mirado a unos ojos que parecían devolverle la mirada con determinación. La loba blanca se acercó aún más, hasta que Clay pudo sentir el calor que irradiaba su espeso pelaje. Levantó el hocico y olisqueó delicadamente su mano extendida, con su nariz húmeda y fría contra su palma. Luego, con una delicadeza que habría sorprendido a cualquiera que creyera entender a los animales salvajes, presionó la cabeza contra su mano. A Clay se le cortó la respiración. La última vez que algo había buscado consuelo en su contacto, había sido el pequeño Jake, que se había subido a su regazo con una rodilla raspada, confiando plenamente en la capacidad de su padre para hacer desaparecer el dolor. Ahora, esta loba imposible le pedía algo similar, no curación, sino reconocimiento, conexión, el simple consuelo de no estar sola. «Te liberé porque era lo correcto», susurró Clay, moviendo la mano por instinto para rascarle detrás de las orejas. No esperaba nada a cambio, ni compañía. La loba blanca se apartó y lo miró con esos ojos inquietantes e inteligentes. Luego se dio la vuelta y regresó a su posición al frente de la manada, acomodándose con la paciencia de alguien dispuesto a esperar todo el tiempo que fuera necesario. Clay se quedó de pie en su claro, rodeado por 200 lobos, que aparentemente habían decidido que su vida aislada estaba a punto de volverse considerablemente menos aislada, y se dio cuenta de que, por primera vez en 7 años, no estaba del todo seguro de lo que le depararía el mañana. Esa incertidumbre que descubrió se sentía casi como esperanza. 3 días después, Clay descubrió lo que los lobos habían estado esperando. Se despertó antes del amanecer con el sonido de los motores resonando en las paredes del cañón, el profundo rugido de los camiones pesados subiendo por el viejo camino forestal que terminaba a 1/4 de milla de su cabaña. Clay había elegido este lugar precisamente porque ese camino era casi imposible de transitar durante la mayor parte del año, arrasado por las crecidas primaverales y bloqueado por árboles caídos que disuadían a los visitantes ocasionales. En 7 años había visto tal vez una docena de vehículos intentar la subida, y la mayoría daba media vuelta antes de llegar a la cima. Pero estos motores seguían llegando, luchando contra la gravedad y el terreno accidentado con la determinación de hombres que tenían un asunto que resolver. Clay rodó desde su litera y se acercó a la ventana, con los pies descalzos silenciosos sobre el suelo de tablones. La manada de lobos ya estaba alerta, con todas las cabezas giradas hacia el sonido de los vehículos que se acercaban. La loba blanca estaba de pie al borde del claro, con una postura rígida por una tensión que Clay nunca había visto antes en ella. A su alrededor, la manada se ponía en pie con una urgencia que hizo que a Clay se le erizara el vello de la nuca. 4 camiones coronaron la cresta, con sus faros atravesando la oscuridad previa al amanecer como dedos pálidos. Se movían en formación de convoy, cada vehículo pesado y construido específicamente para terrenos accidentados. Incluso desde esa distancia, Clay podía ver el contorno del equipo cargado en sus plataformas, maquinaria que brillaba con metal opaco bajo las estrellas de la mañana. El camión que iba en cabeza se detuvo al borde del claro, con el motor funcionando a ralentí en el aire enrarecido de la montaña. 3 hombres salieron de él, con movimientos cuidadosos y deliberados. Llevaban ropa muy cara, equipo de alta gama para actividades al aire libre que parecía recién salido del catálogo, botas que nunca habían visto un trabajo honesto, hombres de ciudad que jugaban a ser amantes de la naturaleza. Pero algo en su forma de comportarse sugería que no estaban allí por diversión. Clay buscó su rifle, pero luego dudó. Los lobos no se habían movido de sus posiciones, pero su lenguaje corporal había cambiado por completo. Antes parecían relajados, casi domésticos, pero ahora mostraban su verdadera naturaleza. Como depredadores alfa evaluando una amenaza, la loba blanca dio 3 pasos hacia adelante, colocándose directamente entre los camiones y la cabaña de Clay,
con los labios retraídos lo suficiente como para mostrar las puntas de sus colmillos. El señor Bond, el más alto de los tres hombres, gritó, y su voz se oyó claramente en todo el claro. «Me llamo Marcus Webb. Tenemos que hablar». Clay salió al porche, con el Winchester suelto pero listo en el pecho. «No recuerdo haber enviado ninguna invitación», respondió. «Esto es propiedad privada, caballeros. Será mejor que den media vuelta y bajen la montaña». Webb sonrió con una expresión aguda y fría a la luz creciente. «Me temo que no es tan sencillo». Metió la mano en la chaqueta y sacó una carpeta de Manila llena de documentos. «Verán, ha habido cierta confusión sobre la propiedad de este terreno en particular. Una confusión que los recientes estudios y las investigaciones legales han aclarado considerablemente». El gruñido del lobo blanco fue tan grave que Clay lo sintió más que lo oyó. Una vibración que parecía surgir de la propia tierra. Detrás de ella, el Ponder. El resto de la manada comenzó a cambiar de posición, extendiéndose en un semicírculo que ponía a los recién llegados en clara desventaja. Clay había visto cazar a los lobos antes y sabía la paciencia con la que rodeaban a sus presas. Estos hombres se habían metido en algo que no entendían. «Tengo la titularidad clara de esta tierra», dijo Clay, con voz firme, a pesar de la adrenalina que comenzaba a correr por sus venas. «La compré de forma justa hace 7 años. Cualesquiera que sean los papeles que lleven, no cambian ese hecho». La sonrisa de Webb se amplió. «En realidad, sí lo hacen. Verás, el levantamiento topográfico original de esta sección era defectuoso. La tierra que creías haber comprado, bueno, resulta que nunca fue propiedad legal del hombre que te la vendió, lo que invalida tu compra y te convierte en un ocupante ilegal». Detrás de Webb, sus compañeros descargaban equipos de los camiones con falta de práctica. Clay reconoció el equipo. Ahora eran equipos de topografía, aparatos de perforación, contenedores de muestras. No eran abogados ni funcionarios del gobierno. Eran buscadores de minerales. «Derechos mineros», dijo Clay, comprendiendo todo de golpe como si le hubieran echado un jarro de agua fría. «Habéis encontrado algo aquí arriba. Elementos de tierras raras», confirmó Webb. Su fingida cortesía se desvaneció como una máscara desechada. Concretamente, un yacimiento que, según los estudios preliminares, podría tener un valor aproximado de $200 millones, lo que hace que este pequeño pedazo de naturaleza salvaje sea considerablemente más valioso que cualquier apego sentimental que puedas tener por él. La loba blanca dio otro paso adelante, y esta vez su gruñido fue audible, un sonido como un trueno lejano que hizo que los tres hombres se miraran nerviosos entre sí. Clay se dio cuenta de que no habían traído armas, al menos ninguna visible. Habían venido con la intención de intimidar a un solitario montañés para que accediera mediante trámites legales y presión corporativa. No habían contado con los lobos. «Incluso si tus documentos son legítimos», dijo Clay, «el desalojo es un proceso legal, lleva tiempo, órdenes judiciales, ayudantes del sheriff, no matones corporativos en camionetas lujosas». La risa de Webb no tenía nada de humor. «Señor Barden, creo que tiene algunas ideas erróneas sobre cómo funcionan las cosas en el mundo moderno. Technocore Industries no espera largos procedimientos legales cuando hay recursos valiosos en juego. Preferimos soluciones más inmediatas». Uno de los compañeros de Webb había terminado de instalar un equipo de topografía y ahora estaba tomando lecturas en todo el claro. El otro estaba fotografiando la cabaña de Clay desde múltiples ángulos, documentando todo con la precisión metódica de alguien que está preparando un expediente. «Tal y como yo lo veo», continuó Webb, «tienes dos opciones. Opción 1. Empaquetas tus pertenencias y te vas voluntariamente hoy mismo. Incluso te proporcionaremos transporte para bajar de la montaña y una modesta compensación por las molestias». «¿Y la segunda opción?», preguntó Clay, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. «La segunda opción es considerablemente menos agradable para ti». La respuesta de la loba blanca fue inmediata e inequívoca. Su gruñido se intensificó hasta convertirse en un siseo que erizó el vello de los brazos de todos los hombres, y de repente toda la manada de lobos se puso en movimiento. No atacaban, todavía no, sino que fluían como agua gris entre los árboles, posicionándose con la precisión táctica de una unidad militar. En cuestión de segundos, Webb y sus hombres se vieron rodeados por depredadores que habían aparecido tan silenciosamente como la niebla matinal. «Dios mío», susurró uno de los compañeros de Webb, con la voz tensa por el miedo. «¿Cuántos hay?».
200, más o menos, dijo Clay con suavidad. Aparecieron hace unos días. Parece que les ha gustado el lugar. La compostura de Webb se resquebrajó por primera vez. Su rostro palideció mientras contaba los ojos amarillos que brillaban entre las sombras del bosque. Esto es imposible. Se supone que no hay lobos en estas montañas. Hay muchas cosas imposibles en estas montañas, respondió Clay. La mayoría de ellos tienden a ser hostiles con las personas que no les muestran el debido respeto. El topógrafo había dejado de tomar lecturas y retrocedía lentamente hacia los camiones. Había olvidado su costoso equipo ante la amenaza inmediata de muerte. Su compañero ya no fotografiaba la cabaña. Calculaba las distancias hasta el vehículo más cercano y encontraba que las matemáticas le eran claramente desfavorables. Webb intentó recuperar el control de la situación, alzando la voz con falsa autoridad. Solo son animales, Bond. Unos cuantos disparos los ahuyentarán rápidamente. Y si crees que una manada de perros salvajes va a intimidar a Technocore Industries, estás a punto de descubrir lo equivocado que estás. La respuesta de la loba blanca fue dar 3 pasos más hacia adelante, lo suficientemente cerca como para que Webb pudiera ver el fuego inteligente que ardía en sus pálidos ojos. Se sentó directamente delante de él, su enorme cuerpo irradiando la tranquila confianza que los depredadores alfa muestran cuando saben que la caza ya ha terminado. Le diré algo, señor Webb, dijo Clay, levantando ligeramente su rifle. ¿Por qué no recogen usted y sus chicos ese sofisticado equipo y bajan de la montaña? Deme algo de tiempo para revisar esos documentos con un abogado que no trabaje para empresas mineras. Si su reclamación es legítima, lo resolveremos adecuadamente. Si no es así, bueno, estos lobos parecen tener opiniones muy firmes sobre los usurpadores de concesiones mineras. Webb miró a su alrededor, al círculo de depredadores que lo observaban con paciente hambre, y luego volvió a mirar a Clay, que permanecía tranquilo y firme en su porche. Por un momento, la máscara corporativa se deslizó por completo, revelando algo feo y desesperado debajo. Esto no ha terminado, Bond. Technocore no va a renunciar a $200 millones porque un ermitaño se haya hecho amigo de unos cuantos animales salvajes. Quizás no, admitió Clay, pero tal vez renuncien a convertirse en comida para lobos. La retirada fue apresurada pero ordenada. Los hombres de la ciudad cargaban el equipo con manos que temblaban ligeramente. Los motores rugían con la urgencia de escapar. Cuando el convoy desapareció por la carretera de la montaña, la manada de lobos comenzó a volver a sus posiciones relajadas alrededor del claro. Pero la loba blanca permaneció de pie, con la mirada fija en el lugar donde habían desaparecido los camiones, y su lenguaje corporal dejaba claro que este encuentro era solo el comienzo. Clay se quedó en el porche, observando cómo se asentaba el último polvo, y se dio cuenta de que sus 7 años de pacífico aislamiento acababan de llegar a un abrupto final. Fuera lo que estos lobos habían estado esperando, fuera cual fuera el propósito que los había llevado hasta su puerta, estaba relacionado con la fortuna en elementos de tierras raras enterrada bajo su casa en la montaña. Y a juzgar por la expresión del lobo blanco, la verdadera lucha aún no había comenzado. La loba blanca no se apartó del lado de Clay durante el resto del día. Lo siguió mientras él revisaba el perímetro de su propiedad, caminando silenciosamente entre la maleza, mientras él examinaba cada árbol, cada afloramiento rocoso, cada posición defensiva natural que ofrecían sus 40 acres. Cuando se arrodilló para estudiar las huellas de neumáticos que el convoy de Webb había dejado en la tierra blanda, ella se sentó a su lado, con sus ojos pálidos, escaneando el bosque con la intensidad de un siglo de vigilancia. Clay había pasado 7 años aprendiendo a leer los estados de ánimo de las montañas, comprendiendo cómo se movía el clima a través de los valles, dónde se cruzaban los senderos de los animales, qué crestas captaban el viento. Pero caminar por sus tierras con la loba blanca a su lado le reveló detalles que nunca había notado. Ella se detenía en lugares aparentemente aleatorios, olfateando el suelo con atención concentrada, y luego lo miraba como si esperara que él comprendiera algo importante. Cuando se arrodillaba para examinar lo que había llamado su atención, encontraba señales que se le habían pasado por alto, huellas de botas de visitas anteriores, lugares donde se había instalado y retirado apresuradamente equipo. Pruebas de que el interés de Technocore por sus tierras no era tan reciente como Webb había dado a entender. Han estado observando, murmuró Clay, pasando los dedos por una depresión en la tierra donde había habido un trípode de topografía. ¿Cuánto tiempo crees?
El lobo emitió ese sonido conversacional. Clay estaba empezando a reconocerlo, un gruñido grave que parecía casi un asentimiento. Luego ella lo llevó a otro lugar, a unos 20 metros de distancia, donde alguien había perforado un pequeño agujero para tomar una muestra del núcleo y había intentado disimularlo con ramas caídas. Al anochecer, habían encontrado pruebas de al menos 6 visitas anteriores, todas cuidadosamente ocultas, pero no lo suficientemente bien como para escapar a los agudos sentidos del lobo blanco. Clay se sentó en el porche mientras la oscuridad se apoderaba de la montaña, con el lobo tumbado junto a su silla como un perro enorme, mientras intentaba reconstruir lo que había averiguado. Los documentos legales que Webb le había mostrado probablemente eran legítimos. Los abogados corporativos no hacían amenazas que no pudieran respaldar con papeleo, lo que significaba que alguien había estado planeando esta adquisición durante meses, tal vez años. El yacimiento de tierras raras no era un descubrimiento reciente. Era algo que Technicorp conocía desde hacía tiempo, lo suficiente como para investigar los registros de propiedad de la tierra, identificar las vulnerabilidades legales y planificar su estrategia. Clay metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó el artefacto que le había estado preocupando todo el día. El anillo de boda de Sarah. Lo había encontrado entre las cenizas de su casa quemada, lo único que había sobrevivido intacto al incendio. Durante 7 años lo había llevado consigo a todas partes, como recordatorio de lo que había perdido y de por qué se merecía perderlo. Pero ahora, mientras hacía rodar el sencillo anillo de oro entre sus dedos, con la loba blanca observándolo con sus ojos inteligentes, se preguntaba si llevar la culpa como una losa le había hecho pasar por alto las señales de que alguien rondaba su nueva vida como un buitre. Les fallé, dijo en voz baja, sabiendo que el lobo no podía entender sus palabras, pero necesitando decirlas de todos modos. Deberías haber estado allí. Deberías haber protegido lo que importaba. El lobo blanco levantó la cabeza y lo miró directamente, y Clay volvió a sentir ese extraño reconocimiento, la sensación de que ella entendía más de lo que cualquier animal salvaje debería entender. Entonces hizo algo que le cortó la respiración. Se puso de pie, se acercó a su silla y colocó su enorme cabeza suavemente en su regazo. Su peso era cálido y sólido, real de una manera que atravesaba 7 años de entumecimiento. La mano de Clay se movió instintivamente para acariciar el espeso pelaje detrás de sus orejas, y por un momento sintió algo que creía muerto para siempre. El simple consuelo de no estar completamente solo con sus errores. «No sé por qué estás aquí», susurró. «No sé qué quieres de un hombre destrozado que no puede proteger nada que importe. Pero si piensas quedarte para lo que venga después, debes saber en qué te estás metiendo». La respuesta de la loba fue acomodarse más cómodamente contra sus piernas, con su respiración lenta y constante en el silencio de la montaña. Alrededor del claro, el resto de la manada se había dispuesto en una formación dispersa, algunos durmiendo, otros vigilando, todos ellos posicionados con la conciencia táctica de soldados que esperaban problemas. Clay pasó esa noche planificando en lugar de durmiendo. Caminó por su cabaña a la luz de una lámpara, haciendo inventario de todo lo que podría ser importante en los días venideros. El rifle de su abuelo era sólido y fiable, pero solo tenía unas 50 balas. Sus reservas de comida durarían un mes si era prudente, más si los lobos resultaban ser cazadores eficaces, aunque la ética de aceptar la ayuda de depredadores le parecía complicada en aspectos que no estaba preparado para examinar. Y lo que era más importante, tenía habilidades que Technicorp probablemente no esperaba de un ermitaño de montaña. Antes del incendio, antes del dolor, Claiborne había servido en 2 ocasiones en Afganistán con el cuerpo de ingenieros del ejército. Sabía de explosivos, de posiciones defensivas y del tipo de guerra no convencional que convertía las ventajas geográficas en multiplicadores de fuerza. Los matones corporativos que habían visitado su claro estaban acostumbrados a intimidar a los civiles con documentos legales y presión económica. No estaban preparados para alguien que entendía que las montañas podían fortificarse y defenderse. Pero primero necesitaba comprender exactamente contra qué se estaba defendiendo. Al amanecer, Clay cargó su mochila con provisiones suficientes para varios días y bajó la montaña hacia la ciudad más cercana. La loba blanca lo siguió hasta el límite de su propiedad. Luego se detuvo y se sentó, observándolo partir con lo que parecía una paciente comprensión. Cuando miró hacia atrás desde la cresta, ella seguía allí, una pálida centinela contra los árboles oscuros.
Millfield llevaba 20 años muriendo lentamente, desde que la industria maderera se trasladó a bosques más baratos en otros estados. La mitad de los escaparates de la calle principal estaban tapiados, y los que seguían en funcionamiento atendían principalmente a cazadores y turistas que pasaban por allí de camino a destinos mejores. Pero Millfield aún tenía dos cosas. Clay necesitaba una biblioteca con acceso a Internet y un bar donde los lugareños se reunieran para compartir chismes. La bibliotecaria, una anciana llamada Serena Patterson, que recordaba a Clay por sus ocasionales visitas para reponer suministros, le ayudó a acceder a los ordenadores sin hacerle demasiadas preguntas sobre por qué un ermitaño de la montaña necesitaba de repente investigar la legislación minera corporativa. Lo que Clay descubrió le heló la sangre. Technocore Industries se especializaba en lo que ellos llamaban adquisición agresiva de recursos. Habían operado en 17 estados durante la última década, siempre apuntando a propiedades remotas donde los propietarios aislados no podían montar una resistencia legal efectiva. Su procedimiento operativo estándar consistía en identificar depósitos minerales a través de estudios preliminares y legales, investigar la propiedad para encontrar vulnerabilidades legales y luego ejercer una presión legal y económica abrumadora para forzar ventas rápidas o el abandono. En todos los casos, Clay pudo encontrar documentación de propietarios que, al rechazar las ofertas iniciales de compra, se enfrentaron a un acoso cada vez mayor, sabotajes, interrupciones del servicio público y lo que los abogados de la empresa describían cuidadosamente como problemas de seguridad que hacían desaconsejable seguir residiendo allí. Dos propietarios de Montana habían sufrido accidentes que les dejaron discapacitados de por vida y arruinados económicamente. Tres familias de Wyoming simplemente habían desaparecido. Sus propiedades volvieron a ser propiedad del Estado al no poder localizarse a ningún heredero. Clay imprimió todos los documentos relevantes que pudo encontrar, pagando las copias en efectivo y asegurándose de borrar el historial de navegación del ordenador cuando terminó. Mientras caminaba hacia la taberna Elkhorn, con el anillo de Sarah pesando en su bolsillo y una carpeta llena de pruebas bajo el brazo, se dio cuenta de que la visita de Webb no había sido el comienzo de sus problemas. Había sido una declaración de guerra. La taberna Elkhorn olía a cerveza rancia y humo de leña, el tipo de lugar al que los hombres acudían para olvidar los problemas que no podían resolver con un trabajo honrado. Clay se sentó en una mesa de la esquina, desde donde podía ver la puerta, y pidió un café que sabía como si llevara preparándose desde por la mañana, mientras un puñado de lugareños tomaban sus copas por la tarde. Gloom no le prestó ninguna atención. Los ermitaños de montaña eran tan comunes en esta parte de Montana que su presencia apenas se notaba. Estaba a mitad de la carpeta de documentos cuando Jim Kowalski se deslizó en la silla frente a él. Jim había sido sheriff del condado durante 15 años, un hombre estable que entendía que mantener la paz en la naturaleza salvaje requería saber cuándo flexibilizar las reglas y cuándo aplicarlas sin concesiones. He oído que has tenido visitas en la montaña, dijo Jim sin preámbulos, con sus manos curtidas alrededor de una taza de café que humeaba en la tenue luz del bar. Clay levantó la vista de un documento legal que describía los derechos de extracción de minerales. Las noticias vuelan en un lugar sin torres de telefonía móvil. Más rápido aún cuando esas visitas se pasaron por mi oficina para preguntar por los tiempos de respuesta de las fuerzas del orden locales a las propiedades remotas. La expresión de Jim era cuidadosamente neutra, pero Clay podía ver la preocupación en sus ojos. ¿Te suena Technocore Industries? Afirman que estoy ocupando ilegalmente un terreno que no me pertenece. Clay le pasó la carpeta de Manila por encima de la mesa. He encontrado información interesante sobre sus prácticas comerciales. Jim pasó 10 minutos revisando los documentos, frunciendo cada vez más el ceño con cada página. Cuando terminó, dejó la carpeta sobre la mesa y se recostó en su silla. Esto es malo, Clay. Muy malo. Esta gente no juega. Ya me lo imaginaba. Clay recuperó la carpeta y se la guardó bajo el brazo. La pregunta es, ¿qué pueden hacer las fuerzas del orden locales contra los abogados de las empresas con documentos legales? Legalmente, no mucho, si su documentación es sólida. La voz de Jim bajó hasta convertirse en un susurro. Extraoficialmente, puedo decirte que Marcus Webb hizo preguntas muy específicas sobre la ubicación de tu propiedad,
las vías de acceso y el tiempo que tardarían mis agentes en responder a una llamada por disturbios. Clay sintió cómo se le helaba el estómago. Están tramando algo. Lo están planeando todo, corrigió Jim. Webb tiene un equipo de 12 hombres alojados en el Mountain View Motor Lodge. Equipamiento caro, material de comunicaciones militar y suficiente potencia de fuego como para equipar a un pequeño ejército. No están aquí para presentar documentos. El artefacto que Clay llevaba consigo desde que salió de su cabaña de repente le pareció más pesado en el bolsillo. Era un pequeño diario de cuero que había pertenecido a su abuelo, lleno de mapas dibujados a mano de todas las cuevas, pozos mineros y fortificaciones naturales de la cordillera Bitterroot. 3 generaciones de Barden habían explorado estas montañas y sus conocimientos estaban registrados en cuidadosos bocetos a lápiz y precisas indicaciones de brújula. Jim, dijo Clay con cautela, si alguien quisiera resistir en estas montañas, ¿cuánto tiempo podría aguantar contra un enemigo superior en número? El sheriff estudió el rostro de Clay durante un largo momento. Depende del terreno, del conocimiento del defensor y de lo mucho que los atacantes quieran lo que buscan. Hizo una pausa. También depende de si esa persona tiene refuerzos en camino, y si no los tiene, la sonrisa de Jim se volvió sombría. Entonces más les vale conocer esas montañas como la palma de su mano y estar preparados para luchar como si su vida dependiera de ello. Se inclinó hacia adelante. Clay, te conozco desde que llegaste aquí después del incendio. Eres un buen hombre que ha pasado por un infierno, pero Technocore no es un dolor del que puedas esconderte en la naturaleza. Vendrán, estés preparado o no. Clay asintió lentamente, comprendiendo el peso de lo que Jim no decía directamente. Las fuerzas del orden locales no podían intervenir en una disputa territorial corporativa, pero un sheriff del condado podría tardar en responder a las denuncias de allanamiento de propiedad en disputa, especialmente si ese sheriff se enfrentaba a retrasos burocráticos y problemas de comunicación. ¿Cuánto tiempo tengo? El equipo de Webb tiene previsto volver a tu propiedad mañana por la mañana. Esta vez vendrán con fuerza, probablemente con una orden judicial para tomar posesión inmediata. Jim se levantó para marcharse, pero se detuvo. Una cosa más. Se han reportado avistamientos inusuales de animales en tu zona de caza. La Oficina de Pesca y Caza ha recibido llamadas sobre actividad de lobos. Lo extraño es que las descripciones no coinciden con ninguna población de lobos conocida en Montana. Son demasiado grandes, tienen un colorido diferente y patrones de comportamiento que no encajan con la dinámica establecida de las manadas. Los ojos de Jim se mantuvieron fijos en el rostro de Clay, casi como si alguien estuviera protegiendo esa propiedad con depredadores que no deberían existir. Clay mantuvo una expresión neutra. Las montañas están llenas de cosas extrañas. Jim se dirigió hacia la puerta y luego se volvió por última vez. Clay, sea lo que esté pasando allí arriba, sean lo que sean esos lobos, ten cuidado. Algunos tipos de ayuda tienen un precio que no se conoce hasta que es demasiado tarde para pagarlo. Después de que Jim se marchara, Clay se sentó solo en la tenue taberna, dando vueltas al diario de su abuelo entre sus manos. El anciano había sido buscador de oro en los tiempos en que los hombres trabajaban las concesiones con picos y determinación. Su mapa mostraba todas las posiciones defensivas en 50 millas cuadradas, todas las rutas de escape, todas las ventajas naturales que estas montañas ofrecían a quien supiera utilizarlas. Pero el abuelo de Clay nunca se había enfrentado a mercenarios corporativos con equipamiento militar y respaldo legal. Las reglas habían cambiado desde los viejos tiempos, y no a favor del hombre común. Clay abrió el diario en un mapa que mostraba su propiedad y el terreno circundante. Las cuidadosas anotaciones de su abuelo marcaban los cambios de elevación, las líneas de visión y lo que él había etiquetado como posiciones fuertes para una pequeña fuerza. El lobo blanco lo había estado llevando a estos mismos lugares durante su patrulla por los límites de la propiedad, mostrándole las ventajas defensivas con el instinto de un estratega militar. Mientras estudiaba los mapas dibujados a mano, Clay comenzó a comprender que el enfrentamiento del día siguiente no se resolvería con abogados y papeleo. Technocore venía con fuerza, esperando lidiar con un ermitaño afligido que se derrumbaría bajo presión. No tenían ni idea de que estaban entrando en una zona de guerra defendida por alguien que entendía de explosivos, posicionamiento táctico y el tipo de guerra asimétrica que convertía el conocimiento geográfico en una ventaja letal. Y lo que es más importante, no tenían ni idea de los lobos. Clay terminó su café,
dejó el dinero sobre la mesa y salió a la luz de la tarde. El viaje de vuelta a su montaña le llevaría 2 horas y tenía que hacer algunos preparativos antes de que anocheciera. Mañana, Technicore Industries descubriría que algunos hombres no se derrumbaban bajo presión, se transformaban en algo mucho más peligroso de lo que los abogados corporativos sabían manejar. Clay llegó a su propiedad cuando el sol desaparecía tras los picos occidentales, pintando el cielo de tonos ámbar y rojos que le recordaban demasiado al fuego. La loba blanca lo esperaba al borde de su claro, exactamente donde la había dejado esa mañana, pero su postura le indicó inmediatamente que algo había cambiado. Ella lo guió a través del bosque sin vacilar, avanzando con determinación hacia el límite sur de sus tierras. El resto de la manada se materializó desde las sombras mientras caminaban, fluyendo entre los árboles como fantasmas grises, hasta que Clay se encontró en el centro de una formación en movimiento que parecía claramente militar por su precisión. Se detuvieron en una cresta, con vistas al antiguo camino forestal. Abajo, aparcados en un prado que ofrecía ocultación frente a la observación aérea, había una serie de vehículos que helaron la sangre a Clay. 3 SUV negros, con matrículas gubernamentales, una furgoneta de comunicaciones repleta de antenas y 2 camiones pesados cargados con equipo cubierto por lonas de grado militar. Los hombres se movían entre los vehículos con la eficiencia disciplinada de una unidad profesional, montando lo que parecía una base de operaciones avanzada. Clay sacó el diario de su abuelo y comparó el terreno con los mapas dibujados a mano. El prado estaba marcado con las cuidadosas anotaciones de su abuelo. Trampa mortal, sin vías de escape, vistas desde 3 lados. Alguien había elegido ese lugar, ya fuera por ignorancia o porque quería que lo encontraran. El lobo blanco se apretó contra su hombro, una presencia cálida en la oscuridad creciente, y emitió un sonido que parecía casi una pregunta. Clay lo entendió. Ella le preguntaba si quería que los eliminaran. No, susurró, sorprendido por lo fácil que le había resultado interpretar su significado. Todavía no. Primero hay que saber a qué nos enfrentamos. Ella ladeó la cabeza, con sus pálidos ojos reflejando la luz de las estrellas. Luego lo llevó a otro punto estratégico desde donde podían observar sin ser vistos. Clay contó 12 hombres, tal y como había predicho Jim, pero su equipamiento sugería capacidades muy superiores a las que solía llevar la seguridad corporativa. Equipo de visión nocturna, comunicaciones tácticas, armas que pertenecían a arsenales militares más que a empresas de seguridad privada. Una figura se movía entre los demás con evidente autoridad, e incluso a esa distancia, Clay reconoció el costoso equipo de montaña y la imponente presencia de Marcus Webb. Pero Webb no estaba dando órdenes, sino recibiéndolas de alguien a quien Clay no podía ver claramente, una figura que permanecía cerca de la furgoneta de comunicaciones y parecía coordinar las actividades del equipo a través de contactos por radio con partes desconocidas. Clay abrió el diario de su abuelo por una página que había estudiado durante el trayecto hasta la montaña. La cuidadosa letra de su abuelo describía una red de antiguos pozos mineros y cuevas naturales que formaban un panal en la ladera de la montaña, conectados por pasadizos que precedían a cualquier estudio moderno. La entrada a la red principal estaba oculta detrás de un desprendimiento de rocas que parecía natural, pero que había sido cuidadosamente dispuesto para proporcionar un acceso oculto. El artefacto que necesitaba ya estaba en su cabaña, un alijo de dinamita que su abuelo había dejado allí hacía décadas, cuidadosamente envuelto y almacenado en una cueva seca detrás de la cabaña, suficiente explosivo como para derribar la mitad de la ladera de la montaña si se colocaba correctamente, o para crear diversiones que dividieran a las fuerzas enemigas y las derrotaran por separado. Pero primero, Clay necesitaba comprender exactamente a qué se enfrentaba. La loba blanca pareció intuir su intención. Lo guió a través de una serie de senderos que serpenteaban por la ladera de la montaña, manteniéndose bien alejados del campamento temporal y proporcionando múltiples puntos de observación. En cada parada, Clay aprendía algo nuevo sobre el funcionamiento de Technicore. Tenían capacidad de comunicación por satélite, lo que significaba que podían pedir refuerzos o apoyo aéreo si las cosas salían mal. Sus vehículos estaban blindados, diseñados para resistir el fuego de armas pequeñas y dispositivos explosivos. Lo más preocupante era que su equipo incluía lo que parecían sensores sísmicos, dispositivos capaces de detectar movimientos subterráneos a través de la roca sólida.
Clay se dio cuenta con creciente inquietud de que Technocore sabía lo de los pozos mineros. Habían hecho bien sus deberes, anticipando que cualquier resistencia intentaría utilizar las defensas naturales de las montañas. El asalto del día siguiente no sería una simple táctica de intimidación. Sería una operación militar profesional diseñada para neutralizar a un defensor preparado, utilizando una fuerza abrumadora y una superioridad táctica. Mientras regresaban a su cabaña, la loba blanca guió a Clay a través de zonas que él nunca había explorado en sus 7 años de vida en la montaña. Valles ocultos donde la manada había construido guaridas temporales, fuentes de agua que no aparecían en ningún mapa y puntos de observación que ofrecían vistas panorámicas de toda la región. Ella le estaba mostrando la montaña desde la perspectiva de un depredador, revelándole ventajas tácticas que los ojos humanos no podían ver. A medianoche, Clay tenía una idea clara tanto de sus ventajas como de sus problemas. Los lobos le proporcionaban una capacidad de recopilación de información y una movilidad que ninguna fuerza humana podía igualar. Sus conocimientos sobre explosivos y posiciones defensivas, combinados con los mapas de su abuelo, le proporcionaban opciones estratégicas que Technocore no podía anticipar. Pero seguía siendo un solo hombre frente a 12 profesionales con un equipo superior y un respaldo ilimitado, a menos que los lobos estuvieran dispuestos a hacer algo más que observar. Clay estaba de pie en su cabaña, rodeado de las armas y los suministros que había reunido para la lucha del día siguiente, mientras el lobo blanco yacía cerca de la chimenea, observándolo con esos ojos inteligentes. El anillo de boda de Sarah le pesaba en el bolsillo, un recordatorio de lo que sucedía cuando no lograba proteger lo que importaba. El diario de su abuelo estaba abierto sobre la mesa. Décadas de sabiduría montañesa, esperando a ser utilizadas. Y fuera, 200 lobos esperaban órdenes de un líder que habían elegido por razones que Clay aún no entendía. «No te pediré que mueras por mis errores», dijo Clay en voz baja, sabiendo que el lobo blanco no podía entender sus palabras, pero necesitando decirlas de todos modos. Sea lo que te haya traído aquí, sea cual sea la deuda que creas que tienes, no vale la pena que te maten los mercenarios de la corporación. La loba blanca se puso en pie y cruzó la cabaña hasta situarse justo delante de él. Entonces, con deliberada solemnidad, colocó una enorme pata sobre el diario de su abuelo y lo miró a los ojos. El mensaje era inequívoco. Esta montaña les pertenecía ahora a todos ellos, y la defenderían juntos, sin importar el coste. Clay se arrodilló y le puso la mano sobre la cabeza, sintiendo la fuerza y la inteligencia que ardían tras esos ojos pálidos. «De acuerdo entonces», susurró, «pero lo haremos con inteligencia. Lo haremos como guerreros, no como tontos que se precipitan hacia la muerte». La respuesta de la loba blanca fue un sonido a medio camino entre un gruñido y un ronroneo de acuerdo, determinación y algo que podría haber sido afecto, todo en uno. Afuera, la noche se llenó con los suaves sonidos de una manada de lobos preparándose para la guerra. Mañana traería fuego y violencia a su santuario en la montaña. Pero, por primera vez en 7 años, Claiborne no se enfrentaría solo a sus enemigos. El amanecer fue gris y frío, con nubes de tormenta acumulándose contra los picos que prometían nieve antes del anochecer. Clay llevaba despierto desde las 3, realizando los últimos preparativos con la precisión metódica de un soldado, preparándose para la batalla. El lobo blanco no se había apartado de su lado. Observándolo mientras revisaba el equipo, cargaba las armas y colocaba las cargas que convertirían su refugio en la montaña en una fortaleza o en una tumba. El artefacto que había guiado su planificación defensiva yacía esparcido sobre la mesa de la cocina, un detallado mapa topográfico que su abuelo había anotado con 40 años de exploración. Cada entrada a una cueva, cada punto de estrangulamiento natural, cada posición defensiva estaba marcada con lápiz descolorido, creando un manual táctico para la guerra asimétrica en las montañas Bitterroot. Clay había pasado las horas oscuras transfiriendo ese conocimiento a su propia memoria, visualizando campos de fuego y rutas de escape hasta que pudo navegar por la montaña con los ojos vendados. Pero cuando la luz de la mañana reveló el alcance de los preparativos de Technocore, Clay se dio cuenta de que los mapas de su abuelo podrían no ser suficientes. Las fuerzas enemigas se habían movido durante la noche, abandonando su campamento en el Prado para ocupar posiciones que sugerían una planificación militar profesional.
3 equipos de 4 personas habían establecido puestos de observación en terrenos elevados que rodeaban su propiedad, mientras que su equipo pesado permanecía oculto en el valle. Quienquiera que dirigiera esta operación entendía la guerra de montaña y había posicionado sus fuerzas para impedir precisamente el tipo de tácticas guerrilleras que Clay estaba planeando. El lobo blanco lo llevó a una cresta desde donde podían observar sin ser detectados, y lo que Clay vio le provocó un nudo en el estómago al reconocerlo. El hombre que dirigía el asalto de Technocore no era Marcus Webb. Era alguien cuyos movimientos y posicionamiento táctico Clay había visto antes. En las montañas de Afganistán, donde los soldados estadounidenses luchaban contra un enemigo que conocía cada roca y cada sombra, el coronel David Reeves. Clay lo reconoció a pesar de la ropa de civil y los años que habían pasado desde su último encuentro. Reeves había sido el oficial al mando de Clay durante su segundo despliegue, un soldado de carrera que entendía la guerra no convencional, porque había pasado décadas luchando en ella. Si Technicore había contratado a Reeves para llevar a cabo esta operación, no estaban arriesgándose con intimidaciones legales o presiones corporativas. Estaban planeando eliminar a Clay Bond como una amenaza para su operación minera. «Hijo de puta», susurró Clay, observando a Reeves coordinar a sus equipos con señales manuales que le trajeron recuerdos desagradables. Habían traído a auténticos profesionales. La loba blanca hizo ese sonido de interrogación y Clay se encontró explicándole la situación como si ella pudiera entender el análisis táctico. «Ese hombre de ahí abajo me entrenó. Me enseñó todo lo que sé sobre explosivos y posiciones defensivas. Va a anticipar cada movimiento que haga porque él es quien me enseñó a hacerlo». Pero incluso cuando la desesperación amenazaba con abrumarlo, Clay notó algo que le dio esperanza. Reeves estaba planeando su asalto como si se enfrentara a un enemigo humano utilizando tácticas convencionales. Había colocado a sus hombres para contrarrestar las cargas explosivas, los puestos de observación y las rutas de escape. Todos los métodos estándar que un soldado entrenado emplearía al defender un terreno difícil. No había planeado nada para los lobos. Clay abrió el mapa de su abuelo en una sección marcada como cuevas profundas de acceso peligroso. Según las cuidadosas notas del anciano, una red de pasadizos naturales conectaba las posiciones defensivas de las montañas a través de rutas que requerían arrastrarse por espacios apenas lo suficientemente anchos para un hombre. Los pasadizos no estaban marcados en ningún mapa oficial y solo los conocía alguien que hubiera pasado décadas explorando cada grieta y hendidura de la roca caliza. Y lo que es más importante, los pasadizos eran lo suficientemente grandes para los lobos. ¿Puedes meter a la manada en esas cuevas?, preguntó Clay, trazando la ruta con el dedo. El lobo blanco estudió el mapa con una intensidad que habría parecido imposible en cualquier otro animal, y luego emitió un sonido que Clay interpretó como una confirmación. El plan que se formó en la mente de Clay era más peligroso que cualquier cosa que hubiera intentado en Afganistán, pero aprovechaba la única ventaja que el Technocore no podía contrarrestar: la inteligencia y la movilidad de 200 lobos que podían moverse por el corazón de las montañas como la sangre por las arterias. Clay pasó la mañana colocando cargas en todas las posiciones que el mapa de su abuelo identificaba como tácticamente significativas. Pero en lugar de crear barreras defensivas, estaba construyendo una red de diversiones diseñadas para conducir a los equipos de Reeves exactamente al lugar donde los lobos estarían esperando. Cada explosión obligaría a los equipos de asalto a refugiarse en lugares específicos, canalizándolos a través de puntos de estrangulamiento donde la superioridad numérica no significaba nada y el entrenamiento militar se convertía en una desventaja. La loba blanca lo acompañó en cada colocación, pareciendo comprender el propósito táctico detrás de cada carga. Cuando Clay colocó el dispositivo final, una carga moldeada que derribaría el desprendimiento de rocas que ocultaba la entrada principal de la cueva, ella lo guió a través de un pasadizo tan estrecho que tuvo que quitarse la mochila para poder pasar. Emergieron en una caverna que dejó a Clay sin aliento. Las formaciones naturales de piedra caliza creaban un espacio catedralicio iluminado por rayos de sol que se filtraban a través de aberturas ocultas. Toda la manada de lobos estaba reunida allí, dispuesta en formación con la disciplina de una unidad militar a la espera de órdenes. Sus ojos amarillos reflejaban la tenue luz como estrellas,
y su silencio colectivo tenía el peso de la expectación. La loba blanca se movió al centro de la caverna y se volvió hacia Clay, con una postura que dejaba claro que era el momento de la decisión. Lo había llevado al corazón de su dominio, le había mostrado la verdad detrás de su imposible aparición en sus montañas. No eran lobos comunes, eran algo más antiguo, algo conectado con la propia montaña de formas que desafiaban el entendimiento moderno. Clay sacó el anillo de boda de Sarah y lo levantó para que el oro reflejara la luz del sol filtrada. Durante 7 años había llevado consigo este recordatorio de su fracaso, el peso de las vidas que no había podido proteger. Pero al mirar a los 200 depredadores que habían decidido unirse a él contra todo pronóstico, se dio cuenta de que la culpa y la redención no eran opuestas. Eran caras diferentes de la misma elección. Muy bien, dijo, con la voz resonando en la catedral de piedra caliza. ¿Queréis proteger esta montaña? Entonces hagámoslo bien. Hagámoslo juntos y asegurémonos de que Technocore entienda que hay cosas que no se pueden comprar, vender ni tomar por la fuerza. El aullido del lobo blanco llenó la caverna como música, un sonido que hablaba de lugares salvajes y promesas antiguas. La respuesta de la manada se fue construyendo lentamente, 200 voces uniéndose en armonía que parecía hacer vibrar la propia montaña con determinación. Afuera, Clay sabía que el coronel Reeves estaría escuchando ese sonido y preguntándose en qué había metido a sus hombres. Al atardecer, tendría su respuesta. La guerra por la montaña de Clay estaba a punto de comenzar. El ataque se produjo al mediodía, cuando el sol estaba en lo alto y las sombras eran cortas, siguiendo el protocolo militar estándar diseñado para minimizar las oportunidades de ocultación de los defensores. Clay observó desde su posición oculta, entre las rocas sobre su cabaña, cómo los equipos de Reeves se movían con precisión milimétrica, avanzando a pasos agigantados mientras mantenían campos de fuego superpuestos. Todo se desarrolló exactamente como Clay había previsto, lo que significaba que sus contramedidas estaban perfectamente posicionadas para canalizar a los equipos de asalto exactamente donde él quería. Lo que Clay no había previsto era el helicóptero. La aeronave apareció sin previo aviso, elevándose desde detrás de la cresta oriental con la aproximación silenciosa que solo los pilotos militares logran tras años de experiencia en combate. Era un modelo civil pintado con los colores corporativos, pero Clay reconoció las modificaciones. Blindaje alrededor de la cabina, soportes para armas que podían albergar desde ametralladoras hasta lanzacohetes, y el tipo de sofisticado paquete electrónico que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. A través de sus prismáticos, Clay pudo ver a Marcus Webb en el compartimento de pasajeros junto con alguien cuyo traje caro y porte corporativo lo identificaban como el verdadero responsable de las decisiones de Technocore. No estaban allí para negociar o supervisar un simple desalojo. Estaban allí para presenciar la eliminación de un problema que le había costado tiempo y dinero a su empresa. Pero fue el tercer pasajero el que heló la sangre de Clay. Sarah estaba sentada en el asiento trasero del helicóptero, con su cabello rubio dorado reflejando la luz del sol exactamente como él lo recordaba de hacía 7 años. Parecía más mayor, marcada por el dolor y el paso del tiempo, pero indudablemente viva, indudablemente real. A Clay le temblaban las manos mientras ajustaba el enfoque de los prismáticos, convencido de que el trauma y el aislamiento habían acabado por romperle la mente por completo. Entonces, Sarah se volvió hacia su posición y lo miró directamente a través de la ventanilla del helicóptero, formando con los labios su nombre con la precisión de alguien que lo había pronunciado 1000 veces antes. La conmoción casi hizo que Clay se olvidara del asalto terrestre. Avanzando hacia su posición, solo el urgente codazo del lobo blanco en su hombro lo devolvió a la realidad inmediata. Los equipos de Reeves se estaban moviendo hacia las zonas de muerte que él había preparado, confiando en que su superioridad táctica les permitiría superar cualquier resistencia que pudiera oponer un simple ermitaño de montaña. Clay activó la primera carga con manos que temblaban por algo más que la adrenalina. La explosión derribó una sección del acantilado que bloqueaba la ruta de aproximación oriental, lo que obligó a un equipo de asalto a desviarse por un estrecho cañón donde les esperaban los lobos. Los disparos estallaron de inmediato. No eran las ráfagas controladas de soldados profesionales, sino el fuego automático y presas del pánico de hombres que descubrían que su enemigo
Era algo para lo que nunca habían sido entrenados para combatir. El helicóptero volaba en círculos cada vez más cerca, y Clay podía ver a Webb hablando con urgencia por la radio mientras el ejecutivo de la empresa señalaba el caos que se veía abajo. Pero Sarah nunca apartó la mirada de la posición de Clay, con una intensidad en los ojos que atravesaba 7 años de dolor y culpa, como una navaja atraviesa el papel. Clay activó la segunda carga, derrumbando el camino forestal y atrapando la maquinaria pesada de Reeves en el valle. La tercera explosión selló la entrada principal de la cueva, cortando lo que Reeves supondría que era la principal vía de escape de Clay. Cada detonación fue perfectamente sincronizada, perfectamente posicionada, atrayendo a los equipos de asalto exactamente donde Clay necesitaba que estuvieran. Pero su atención seguía volviendo al helicóptero, a la imposible visión de su esposa muerta, observándolo luchar por su vida contra mercenarios corporativos. El artefacto que había llevado durante 7 años, el anillo de bodas de Sarah, parecía arder en su bolsillo. Una conexión tangible con algo que no debería existir. El lobo blanco se apretó contra su costado y emitió un sonido que Clay nunca había oído antes. En parte gruñido, en parte gemido, totalmente urgente. Cuando siguió su mirada, vio lo que la había alarmado. El helicóptero estaba descendiendo, buscando una zona de aterrizaje en el prado detrás de su cabaña. Webb y sus compañeros no se contentaban con observar desde una distancia segura. Se estaban uniendo al asalto terrestre. Fue entonces cuando Clay se dio cuenta de la verdad que recontextualizaba todo lo que creía entender sobre este conflicto. El helicóptero aterrizó con una ráfaga de viento que aplastó la hierba y esparció el equipo por todo el claro. Mientras los motores se apagaban, Clay observó con sus prismáticos cómo Webb ayudaba a Sarah a salir del aparato. Sus manos eran suaves, pero posesivas, de una forma que hizo que la visión de Clay se volviera roja por los bordes. Sarah estaba viva. Había estado viva todos estos años, mientras Clay se enterraba en las montañas, ahogado por la culpa por muertes que nunca habían ocurrido. El incendio de la casa había sido real, pero de alguna manera Sarah había sobrevivido y, en algún momento de los 7 años transcurridos desde entonces, se había involucrado con las personas que intentaban robarle sus tierras. La respuesta de la loba blanca fue inmediata e inequívoca. Erizó el pelo, retrocedió los labios para mostrar unos colmillos como dagas de marfil y emitió un sonido que era pura rabia depredadora. Alrededor de la montaña, Clay podía oír al resto de la manada respondiendo a su llamada, sus aullidos resonando en las paredes de granito como gritos de guerra. La radio de Clay cobró vida con un crujido, una frecuencia que había monitorizado pero que nunca había utilizado. El canal de emergencia estándar de la región. La voz de Sarah se escuchó a través de la estática, cansada pero decidida. Clay, sé que puedes oírme. Sé que estás mirando. Tenemos que hablar antes de que alguien más resulte herido. Las palabras le golpearon como golpes físicos. 7 años de aislamiento. 7 años creyéndose responsable de la muerte de su familia. 7 años cargando con una culpa que había moldeado cada decisión y destruido cada esperanza. Todo ello basado en una mentira que solo ahora empezaba a comprender. Clay pulsó el botón de la radio con manos que temblaban más por la rabia que por el miedo. ¿Dónde están mis hijos? El silencio se prolongó tanto que pensó que ella no respondería. Cuando la voz de Sarah volvió, traía consigo una tristeza que atravesó su ira como acero frío. Están a salvo, Clay. Están vivos, pero no están aquí. Y no estarán a salvo si sigues luchando contra algo que no puedes ganar. Abajo, en el valle, el coronel Reeves estaba reagrupando a sus fuerzas dispersas, ordenando una retirada táctica, mientras evaluaba las bajas y revisaba su plan de asalto. Los lobos habían hecho sangrar gravemente a sus soldados profesionales, pero no los habían derrotado. La verdadera batalla aún estaba por llegar. Pero ahora Clay comprendía que no se trataba de derechos mineros ni de la codicia corporativa. Se trataba de influencia, manipulación y el tipo de guerra psicológica que utilizaba los amores más profundos de un hombre en su contra. De alguna manera, Technocore había orquestado el incendio, fingido la muerte de su familia y pasado 7 años colocándolo exactamente donde lo necesitaban, aislado, lleno de culpa y psicológicamente vulnerable a precisamente este tipo de revelación. La loba blanca se acercó, presionando su enorme cuerpo contra las piernas de Clay en un gesto de apoyo que parecía casi humano en su comprensión. Cuando miró sus pálidos ojos,
vio una inteligencia que iba mucho más allá del instinto animal. El tipo de sabiduría ancestral que reconocía el mal cuando tomaba forma humana. Sarah Clay dijo por la radio, con voz firme a pesar del terremoto que se producía en su pecho: si quieres hablar, ven sola, sin armas, sin refuerzos, sin representantes de la empresa. Solo tú y yo y la verdad sobre lo que le pasó a nuestra familia. La respuesta de Sarah fue inmediata. No puedo hacer eso, Clay. Ahora hay demasiado en juego, demasiadas cosas que no entiendes. Clay miró hacia su cabaña, donde Webb y el ejecutivo de la corporación se posicionaban detrás del helicóptero, mientras Sarah permanecía expuesta en el claro, un escudo humano disfrazado de ofrenda de paz. Pensó en sus hijos Tommy y Jake, que ahora tendrían 14 años si estuvieran vivos, lo suficientemente mayores como para comprender que su padre los había abandonado durante 7 años basándose en mentiras. El lobo blanco emitió ese sonido conversacional que él había llegado a reconocer, y Clay se dio cuenta de que ella le estaba haciendo una pregunta que él había estado evitando desde que todo esto comenzó. No si lucharía, sino si estaba preparado para ganar, sin importar el costo para él o para las personas que una vez amó. La respuesta de Clay fue alcanzar el detonador que activaría las cargas colocadas alrededor de su cabaña. El acto final de un hombre que no tenía nada que perder y todo que proteger. Entonces lo haremos por las malas. Susurró y pulsó el botón. Las explosiones se produjeron en secuencia, sincronizadas con precisión, para crear el máximo impacto psicológico y minimizar la destrucción real. La cabaña de Clay desapareció en una nube de humo y escombros. La explosión resonó en las paredes del cañón como un trueno. El helicóptero se balanceó sobre sus patines de aterrizaje cuando la onda expansiva pasó por encima del prado. A través de sus prismáticos, Clay vio a Webb agarrar a Sarah por el brazo y arrastrarla hacia un refugio que ya no existía. Pero Clay no había destruido su hogar por desesperación o rabia. Lo había eliminado como un activo táctico, eliminando la posición fija que Reeves esperaría que defendiera. Ahora el coronel tendría que localizar y asaltar un objetivo que podía moverse libremente por el terreno. Solo Clay y los lobos lo entendían realmente. La radio crepitó con la voz de Webb. La compostura profesional se resquebrajaba bajo la presión. Bon, estás cometiendo un grave error. Tu esposa está en peligro inmediato y la seguridad de tus hijos depende de tu cooperación. Clay no respondió de inmediato. En cambio, reunió los artefactos que determinarían su supervivencia en las próximas horas. Los mapas dibujados a mano por su abuelo, las cargas explosivas restantes y la brújula militar que lo había guiado a través de 2 despliegues de combate. Y lo más importante, recuperó el único objeto que podría darle ventaja frente a la guerra psicológica de Technocore. Una cámara digital que había utilizado para documentar la fauna que rodeaba su propiedad. La loba blanca lo guió a través de pasadizos por los que había que arrastrarse a gatas, siguiendo las rutas que su manada había explorado durante sus semanas de observación. Salieron a una cámara de piedra caliza donde se habían reunido el resto de los lobos, con sus ojos amarillos reflejando la tenue luz que se filtraba a través de aberturas ocultas. El silencio colectivo de la manada tenía el peso de los depredadores que se preparaban para una caza coordinada. Clay extendió los mapas de su abuelo en el suelo de la cueva, utilizando la brújula militar para orientarse con precisión. Las cuidadosas anotaciones del anciano mostraban todas las posiciones defensivas en un radio de 8 kilómetros. Pero lo más importante es que mostraban el anfiteatro natural donde el sonido se propagaba perfectamente por la montaña, un lugar donde las palabras pronunciadas en una conversación normal podían oírse claramente desde posiciones situadas a 800 metros de distancia. Cambio de planes, dijo Clay por la radio, con la autoridad que había aprendido durante 2 misiones al mando de unidades de ingeniería bajo fuego enemigo. Sarah, ¿quieres hablar? Reúnete conmigo en la vieja cabaña del buscador de oro en Granny Ridge, sola, sin refuerzos, sin armas, sin contacto por radio con tus amigos de la empresa. La respuesta de Sarah transmitía un miedo que no podía fingirse. Clay, no puedo. Me matarán si dejo su protección. Nos matarán a los dos. Entonces ya estamos muertos, respondió Clay, comprobando la carga del rifle de su abuelo. La cuestión es si moriremos como peones en su juego o como personas que recordaban cómo defenderse. El silencio se prolongó tanto que Clay se preguntó si habían perdido el contacto por radio. Cuando la voz de Sarah volvió,
Tenía el tono de alguien que tomaba una decisión irreversible. Dame 20 minutos para convencerlos de que esto es necesario para la negociación. Granny Ridge, recuerdo ese lugar. Clay cortó la conexión por radio y se volvió hacia la loba blanca, que había estado escuchando con la intensidad de alguien que sigue cada palabra. Sus ojos pálidos reflejaban una inteligencia que parecía casi humana, y cuando Clay le habló, ya no dudó de que ella pudiera comprender ideas complejas. Tengo que ir solo, dijo, sabiendo que esas palabras despertarían el instinto protector de una criatura que ya había decidido que su supervivencia era importante para su manada. Esta conversación lleva 7 años gestándose y tiene que producirse sin testigos que puedan complicar las cosas. La respuesta de la loba blanca fue inmediata y enfática, un gruñido grave que expresaba desacuerdo en términos que no necesitaban traducción. Ella se acercó, presionando su enorme cuerpo contra las piernas de Clay, en un gesto que combinaba afecto y determinación. Lo sé, dijo Clay, moviendo la mano para rascarle detrás de las orejas con la familiaridad de una larga relación. Pero si me pasa algo, tu manada necesita sobrevivir. ¿Qué va a pasar ahora? Reeves no se detendrá con eliminar a un solo hombre, te verá como una amenaza táctica que hay que neutralizar. Clay abrió su cámara y le mostró al lobo blanco las fotografías que había tomado durante las últimas semanas. Imágenes de su manada moviéndose por el bosque con una coordinación que desafiaba el comportamiento animal normal. Imágenes que documentaban una inteligencia y una conciencia táctica que ningún biólogo especializado en vida silvestre creería posible. La prueba de que estos lobos eran algo sin precedentes, algo que merecía protección en lugar de eliminación. Es un seguro, explicó Clay, guardando la cámara en una bolsa impermeable que colocó dentro de su chaqueta. Si Technore cree que puede manipularme con la familia que creía muerta, tiene que entender que yo también tengo mis bazas. La loba blanca estudió la cámara con la atención concentrada de alguien que comprende su importancia, y luego emitió un sonido que parecía un acuerdo a regañadientes. Guió a Clay a través de pasadizos que emergían cerca de Granny Ridge, siguiendo rutas que lo mantendrían oculto hasta el momento en que decidiera revelarse. La vieja cabaña del buscador de oro se encontraba en una plataforma de granito que ofrecía unas vistas impresionantes en todas direcciones, construida por alguien que entendía que el aislamiento requería tanto una posición defensiva como múltiples rutas de escape. El tatarabuelo de Clay la había construido durante el auge minero original, cuando los hombres trabajaban en las concesiones con nada más que determinación y la voluntad de defender lo que habían encontrado. Clay llegó primero, tal y como había previsto, y se colocó en un lugar desde el que podía observar la llegada de Sarah sin ser visto. A través de sus prismáticos, la vio subir sola por el sendero, moviéndose con los pasos cuidadosos de alguien que recordaba este terreno de una vida diferente. Parecía mayor de lo que era, marcada por el estrés y las decisiones que habían dejado su huella en las arrugas alrededor de sus ojos. Pero era innegablemente viva, innegablemente real, innegablemente la mujer a la que había amado lo suficiente como para construir una vida a su alrededor. Cuando Sarah llegó al claro de la cabaña, gritó con la voz que una vez le había dado la bienvenida al volver del trabajo y había cantado canciones de cuna a sus hijos. Clay, estoy aquí, estoy sola, tal y como me pediste. Clay salió de su escondite, con el rifle de su abuelo en ristre, pero sin amenazar directamente. La distancia entre ellos parecía mayor que los 20 metros de terreno abierto que los separaban. Parecía los 7 años de dolor y aislamiento que lo habían convertido en alguien que Sarah tal vez no reconocería. «Te ves bien», dijo ella, y a pesar de todo, su sonrisa transmitía una calidez genuina. «La vida en la montaña te sienta bien. No puedo decir lo mismo del empleo corporativo», respondió Clay, estudiando su rostro en busca de signos de engaño o coacción. «Siempre te arreglabas bien para las reuniones importantes». La risa de Sarah no tenía humor, Clay. «No es lo que parece. Nunca quise que nada de esto sucediera. Cuando me dijeron que habías muerto en Afganistán, cuando me mostraron los informes sobre las bajas en las unidades de ingeniería, les creí. Te lloré. Seguí adelante porque tenía que hacerlo por los niños». Clay sintió algo frío en el pecho. Los niños que murieron en un incendio que nunca ocurrió. Los niños que están vivos y a salvo y preguntan por su padre todos los días. La voz de Sarah se quebró ligeramente. «Tommy tiene ahora 14 años. Toca la guitarra como tú solías hacerlo. Jake sigue siendo un alborotador, pero tiene tu talento para arreglar cosas que no deberían funcionar.
Las palabras golpearon a Clay como golpes físicos. 7 años de esperanza reprimida y amor enterrado le subían por la garganta como bilis. Pero bajo el impacto emocional, su entrenamiento militar analizaba las inconsistencias, buscando los puntos de presión psicológica que marcaban una manipulación sofisticada. Si están vivos, dijo Clay con cautela, si han estado vivos todos estos años mientras yo estaba aquí arriba, comiéndome la culpa por las mañanas, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta elaborada puesta en escena con derechos mineros y mercenarios corporativos? La vacilación de Sarah le dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién controlaba realmente esta conversación. Cuando volvió a hablar, sus palabras tenían el peso de alguien que recitaba un guión que se había visto obligada a memorizar. Porque Technocore te necesitaba, Clay aislado, te necesitaban destrozado, separado de todo lo que pudiera darte fuerzas para resistir. El yacimiento de tierras raras bajo esta montaña vale más de $200 millones. Pero el verdadero valor es lo que esos minerales pueden aportar a los sistemas de armas avanzados. Contratos de defensa que convertirían a Technocore en una de las corporaciones más poderosas del mundo. Clay lo entendía ahora. No se trataba de dinero, se trataba de poder. Y él no era solo un obstáculo que había que eliminar, era un activo que había que controlar. Un veterano condecorado con experiencia en demoliciones, aislado y psicológicamente vulnerable, perfecto para ser reclutado en operaciones que requerían a alguien con sus habilidades específicas y la flexibilidad moral que le daba el no tener nada que perder. ¿Y si coopero?, preguntó Clay, aunque ya sabía la respuesta. Los chicos volverán a casa, podremos volver a ser una familia. Tú conseguirás un trabajo de consultoría que te pagará más de lo que jamás habías imaginado. Y nuestros hijos crecerán con oportunidades con las que la mayoría de la gente solo puede soñar. Clay miró a la mujer que había amado y la vio con claridad por primera vez en 7 años. Ella no era una víctima en este escenario, era una reclutadora, alguien que había sido colocada allí para ofrecerle exactamente la combinación de esperanza y amenaza que quebraría su resistencia. Pero Technocore había cometido un error de cálculo crucial. Habían asumido que 7 años de aislamiento y culpa lo habían dejado débil, desesperado por conectar con otros seres humanos a cualquier precio. Nunca habían considerado lo que esos mismos 7 años podrían haberle enseñado sobre la diferencia entre la soledad y el aislamiento, entre la compañía humana y la alianza genuina. La respuesta de Clay fue sintonizar su radio en la frecuencia que sabía que Reeves estaba monitoreando. «Coronel, aquí Bond. Estoy listo para discutir los términos de mi rendición». La voz de Reeves llegó a través de la radio con la satisfacción de un cazador que finalmente había acorralado a su presa. «Buena elección, Bardon. Camina hacia el prado con las manos a la vista y el arma en el suelo. La señora Bond te acompañará para asegurarse de que no haya malentendidos sobre los términos». Clay miró a Sarah y vio en sus ojos un alivio que no podía ocultar. Ella creía que todo había terminado, que la manipulación corporativa y la influencia familiar habían acabado por quebrar su resistencia. Pero Clay contaba con esa suposición, apostando todo a la convicción de Technocore de que él no era más que otro hombre aislado que se derrumbaría bajo presión. «Una condición», dijo Clay por la radio, con su voz resonando por la montaña gracias a la acústica natural que su abuelo había cartografiado décadas atrás. «Quiero ver a mis hijos antes de aceptar nada definitivo. Una videollamada en tiempo real que demuestre que están vivos y a salvo». «Eso se puede arreglar», respondió Reeves. «Una vez que estés bajo custodia y hayamos asegurado la zona», sonrió Clay, sabiendo que Reeves no podía ver su expresión, pero esperando que el coronel pudiera percibir en su tono algo que pudiera desencadenar su paranoia profesional. «Entendido. Sarah y yo estaremos allí en 10 minutos». Lo que Reeves no podía saber era que la transmisión de radio de Clay había sido escuchada por más que el equipo de asalto de Technocore. El anfiteatro natural, donde el sonido se propagaba perfectamente, funcionaba en ambos sentidos, y en algún lugar de las cuevas de piedra caliza que había debajo, 200 lobos escuchaban cada palabra con la atención concentrada de los depredadores alfa que coordinan una caza. Clay se echó al hombro el rifle de su abuelo y comenzó a caminar por el sendero hacia la pradera. Sarah iba a su lado, moviéndose con los pasos cuidadosos de alguien que intenta no desencadenar una catástrofe. Pero a medida que descendían, Clay se colocaba exactamente donde los mapas de su abuelo
indicaban que el sonido llegaría más lejos, donde las palabras pronunciadas en una conversación normal resonarían en las paredes de granito y llegarían a oyentes a kilómetros de distancia. Sarah, dijo Clay en voz baja, antes de que lleguemos allí, necesito que sepas algo sobre en qué te estás metiendo realmente. Ella lo miró con verdadera preocupación. Clay, sea lo que estés pensando, por favor, no intentes nada heroico. Esta gente no hace amenazas que no vaya a cumplir. Clay sacó su cámara y le mostró las fotografías que había tomado de la manada de lobos que documentaban un comportamiento y una inteligencia que desafiaban todo lo que la ciencia entendía sobre la conciencia animal. Echa un vistazo a estas fotos y dime qué ves. Sarah miró la pantalla de la cámara y luego se sorprendió tanto que casi tropieza en el camino rocoso. Eso es imposible. Los lobos no se coordinan así. No muestran ese tipo de conciencia táctica. No, Clay asintió. No lo hacen. Lo que significa que o bien he estado viviendo junto a algo que no debería existir, o bien la operación minera de Technocore está a punto de perturbar algo que ha estado protegiendo estas montañas durante más tiempo del que los abogados de la empresa saben calcular. Antes de que Sarah pudiera responder, el bosque que los rodeaba estalló en movimiento. No era la dispersión caótica de la fauna asustada, sino el avance coordinado de los depredadores que se habían colocado en posición mientras sus presas se centraban en las negociaciones humanas. Formas grises fluían entre los árboles como humo, posicionándose con precisión militar a lo largo de todas las rutas de escape. La loba blanca se materializó desde las sombras justo delante de ellos, con sus pálidos ojos fijos en Sarah, con una intensidad que hizo que la esposa de Clay se acercara a él a pesar de todo lo que había entre ellos. Cuando el lobo habló, y no había otra palabra para describir el sonido que emitió, su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a que se le obedeciera sin preguntas. La respuesta de Sarah fue inmediata y visceral. Agarró el brazo de Clay con manos que temblaban por algo más que el miedo. Clay, eso no es natural. Eso no es posible. Hay muchas cosas que no son posibles, respondió Clay, manteniendo la voz tranquila a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Como fingir el incendio de una casa, ocultar a niños vivos y manipular el dolor de un hombre durante 7 años para convertirlo en un activo corporativo. La radio crepitó con la voz de Reeves, cuya impaciencia traspasaba su compostura profesional. Barden, va con retraso. Continúa tu aproximación inmediatamente o afronta las consecuencias. Clay pulsó el botón de la radio, pero esta vez no se dirigía a Reeves. Se dirigía a la montaña misma, a cualquier inteligencia que hubiera traído 200 lobos imposibles en su ayuda, justo en el momento en que la codicia corporativa amenazaba algo que no podía ser reemplazado. Coronel, me temo que ha habido un cambio en la situación táctica. Quizá quiera echar un vistazo a sus posiciones y contar cuántos ojos amarillos observan a sus hombres desde los árboles. El silencio que siguió se prolongó lo suficiente como para que Clay imaginara a Reeves comprobando frenéticamente su perímetro con prismáticos y descubriendo que sus soldados profesionales estaban rodeados por depredadores que habían aparecido tan silenciosamente como la niebla de la montaña. Cuando la voz de Reeves volvió, traía consigo el tono de un hombre que comprendía que se había metido en algo que superaba su entrenamiento. Perdona, retira a tus animales o tu esposa se convertirá en la primera víctima de tu estupidez. Clay miró a Sarah y vio miedo y confusión, y algo que podría haber sido un arrepentimiento genuino por las decisiones que los habían llevado a ese momento. Luego miró al lobo blanco, cuyos ojos pálidos reflejaban la inteligencia paciente de alguien que había estado esperando 7 años para este enfrentamiento. Mis animales, dijo Clay por la radio, no acepten órdenes mías. El ataque se produjo simultáneamente desde todas las direcciones, con 200 lobos moviéndose con la precisión coordinada de una operación militar planificada al segundo. Pero no estaban matando, estaban acorralando, empujando a las fuerzas dispersas de Reeves hacia un lugar central donde el lobo blanco esperaba con la paciente autoridad de un general que supervisa una batalla que ya ha ganado. Clay observó a través de sus prismáticos cómo los soldados profesionales descubrían que su entrenamiento avanzado no significaba nada frente a un enemigo que comprendía el terreno, la psicología y las tácticas de manada a un nivel que trascendía la doctrina militar humana. Los hombres de Reeves se vieron desarmados, no por la violencia,
sino por la simple astucia de los lobos, que podían anticipar cada movimiento, contrarrestar cada estrategia y aplicar presión con precisión quirúrgica. La radio estalló con voces presas del pánico mientras los equipos de asalto intentaban coordinar una respuesta a algo para lo que nunca habían sido entrenados. Contacto a la izquierda. Múltiples hostiles. Dios mío, ¿cuántos son? La disciplina profesional que había definido a estos hombres se disolvió bajo la presión de unos depredadores que parecían saber exactamente cómo explotar cada debilidad de la psicología humana. Pero la verdadera jugada maestra de la Loba Blanca fue lo que hizo con el helicóptero. La aeronave descansaba en el prado como un insecto metálico, con los motores aún calientes y listos para despegar de inmediato. Webb y el ejecutivo de la empresa se habían refugiado detrás de su blindaje, utilizando el helicóptero como cobertura y centro de comunicaciones mientras intentaban recuperar el control de una situación que se había salido de control. La Loba Blanca se acercó sola al helicóptero, moviéndose con la fluida elegancia de alguien que entendía la maquinaria tan bien como entendía la carne y los huesos. Cuando llegó a la aeronave, hizo algo que dejó a Clay sin aliento. Comenzó a destruir sistemáticamente los componentes críticos con la inteligencia concentrada de una saboteadora que sabía exactamente qué sistemas eran los más importantes. Cortó las líneas hidráulicas con precisión quirúrgica, retorció las antenas de comunicación hasta dejarlas inservibles y dañó los mecanismos del tren de aterrizaje de manera que impidieran el despegue inmediato. No estaba atacando al azar, estaba inutilizando la ruta de escape y la estructura de mando del enemigo, con la conciencia táctica de alguien que entendía la guerra moderna mejor que los hombres que le habían proporcionado esas armas. Mountain Sarah agarró a Clay por el brazo, con la voz tensa por un miedo que no tenía nada que ver con su seguridad personal. Clay, no son animales. No sé qué son, pero no son animales. No. Clay asintió, observando cómo la Loba Blanca completaba su sabotaje y se volvió hacia los hombres que se refugiaban detrás del avión, ahora inutilizado. Hay algo más antiguo, algo que estaba aquí antes de las empresas mineras, los abogados corporativos y la gente que cree que todo en el mundo se puede comprar o vender. El aullido de la Loba Blanca resonó en la montaña, un sonido que parecía surgir de la propia tierra. La manada dispersa respondió de inmediato, fluyendo como agua gris hacia la pradera, donde Webb y su superior corporativo se encontraron rodeados por depredadores que habían eliminado todas las ventajas que les proporcionaba su tecnología. La voz de Reeves llegó a través de la radio, con compostura profesional, finalmente quebrándose bajo la presión de un enemigo que no podía comprender ni contrarrestar. Barden, no sé en qué te has metido, pero esto termina ahora. Diles que se retiren o empezaremos a disparar a todo lo que se mueva. Clay pulsó el botón de su radio, pero su respuesta iba dirigida a otra persona completamente diferente. Sarah, necesito que escuches con mucha atención. En unos 30 segundos tendrás que tomar una decisión. Puedes quedarte con las personas que han estado utilizando a nuestra familia como moneda de cambio para obtener beneficios corporativos. O puedes recordar quién eras antes de que te convencieran de que la supervivencia requería abandonar todo aquello en lo que creíamos. Clay, ¿qué eres? Su pregunta fue interrumpida por el sonido de motores que se acercaban desde el valle. Pero no eran vehículos corporativos ni transportes militares. Eran camionetas conducidas por ganaderos locales, hombres que habían recibido llamadas del sheriff Jim Kowalski sobre una situación que se estaba desarrollando en las montañas y que requería asistencia civil inmediata. Clay sonrió, comprendiendo que la planificación táctica del lobo blanco iba mucho más allá de los simples instintos depredadores. Ella había situado este enfrentamiento exactamente donde llamaría la atención de personas que entendían que algunas luchas merecían la pena, independientemente de las probabilidades o de los abogados corporativos involucrados. El artefacto que determinaría el resultado de esta batalla no era tecnológico ni militar, era moral. Clay sacó la brújula de su abuelo, el sencillo instrumento que había guiado a 3 generaciones de su familia a través de decisiones sobre lo que merecía la pena defender y lo que merecía la pena sacrificar. Webb Clay gritó al otro lado del prado, con una voz que se oía claramente en el aire de la montaña. Querías negociar los términos. Aquí tienes mi contraoferta. Tú y tu gente abandonáis esta montaña ahora, hoy mismo, y no volvéis nunca más. A cambio, nadie saldrá herido y podrás explicar a tus jefes corporativos
Cómo una operación minera valorada en $200 millones fue cerrada por un hombre y una manada de lobos que oficialmente no existen. La respuesta de Webb transmitía la autoridad desesperada de alguien que veía cómo una operación cuidadosamente planificada se desmoronaba en el caos. Barton, estás cometiendo un error que te costará más que la vida. Technocore no negocia con terroristas y no renunciamos a inversiones tan grandes. La respuesta de la loba blanca fue salir al prado abierto, donde todos podían verla claramente, con su pelaje pálido reflejando la luz del sol de la tarde como si estuviera tejido con la niebla de la montaña. Cuando habló, su voz transmitía la autoridad de algo que había estado protegiendo esta tierra desde antes de que existieran las corporaciones. Y por primera vez en 7 años, Clay comprendió exactamente por qué valía la pena luchar. El enfrentamiento no terminó con violencia, sino con algo mucho más poderoso. La simple verdad de que algunas cosas no se podían tomar por la fuerza, comprar con dinero o conquistar mediante la manipulación corporativa. Webb se rindió cuando se dio cuenta de que su costoso equipo era inútil, que sus soldados profesionales habían sido desarmados por depredadores que no deberían existir y que su operación, cuidadosamente planificada, había atraído la atención de todos los medios de comunicación de 3 estados. Los ganaderos que habían respondido a la llamada de Jim Kowalski habían aportado algo más que apoyo moral. Habían traído cámaras, periodistas y el tipo de escrutinio público que hacía imposible el encubrimiento corporativo. Clay observó desde la cresta cómo la gente de Technocore cargaba sus vehículos averiados en camiones de rescate, moviéndose con la eficiencia derrotada de un ejército en retirada. La última transmisión de Webb no estaba dirigida a Clay, sino a sus superiores corporativos, en la que explicaba cómo una operación minera de $200 millones había sido interrumpida por circunstancias ajenas a su control. Pero la verdadera resolución llegó cuando Sarah subió sola por el sendero de la montaña, moviéndose con los pasos cuidadosos de alguien que se acerca a una conversación que determinará el resto de su vida. El lobo blanco le había permitido el paso, aunque el resto de la manada mantuvo sus posiciones alrededor del prado con la paciente atención de siglos que entendían que su deber no había terminado. Clay se reunió con ella en la vieja cabaña del Buscador de Oro, donde había comenzado este enfrentamiento, con la brújula de su abuelo firme en la mano y 7 años de preguntas finalmente listas para ser respondidas. Los chicos, dijo Sarah sin preámbulos, con una voz que transmitía el peso de alguien que había ensayado este momento 1000 veces. Realmente están vivos, Clay. Todo lo demás eran mentiras y manipulación. Pero Tommy y Jake están vivos y a salvo y preguntan por su padre todos los días. Clay estudió su rostro, buscando engaños, pero solo encontró agotamiento y arrepentimiento. ¿Dónde, Phoenix? Creen que estás muerta. ¿Crees que el ejército me dijo que habías muerto en Afganistán? Technocore lo organizó todo. Fingió el incendio de la casa, falsificó los informes militares e incluso proporcionó una nueva identidad y dinero suficiente para empezar de nuevo. La risa de Sarah no tenía nada de humor. Pensé que los estaba protegiendo al mantenerlos alejados del dolor. Pensé que estaba siendo fuerte. ¿Y cuándo te enteraste de la verdad? Hace 6 meses, cuando Technocore se acercó a mí para pedirme ayuda con esta operación, me mostraron fotos de vigilancia de ti viviendo aquí. Me dijeron que habías sufrido una crisis nerviosa y que te habías vuelto peligroso para ti mismo y para los demás. La voz de Sarah se quebró ligeramente. Dijeron que la única forma de ayudarte era convencerte de que aceptaras tratamiento, de que volvieras a la civilización, donde podrías recibir la atención adecuada. Clay lo entendió entonces. Sarah no había participado voluntariamente en la manipulación corporativa. Había sido otra víctima, alguien cuyo amor por su familia se había utilizado como arma contra ambos. El elaborado engaño había requerido 7 años de cuidadosa planificación, pero casi había funcionado porque explotaba la necesidad humana más profunda de proteger a las personas que más importaban. La operación minera, dijo Clay, los depósitos de tierras raras, todo eso era real. Tan real que Technocore estaba dispuesta a invertir 7 años y millones de dólares para hacerse con el control de esta montaña. Sarah miró a su alrededor, a la naturaleza salvaje que se había convertido en el santuario de Clay, pero no creo que ellos entendieran nunca lo que realmente estaban tratando de arrebatar. La loba blanca emergió de las sombras del bosque, moviéndose con una gracia fluida
que la distinguía como algo más allá de la conciencia animal normal. Se acercó lentamente, con sus ojos pálidos fijos en Sarah, con una intensidad que parecía sopesar almas en lugar de evaluar amenazas. Cuando la loba se detuvo justo delante de Sarah, algo pasó entre ellas que Clay no supo definir. Tal vez reconocimiento o comprensión que trascendía las barreras entre especies. El lobo blanco emitió ese sonido conversacional que Clay había aprendido a interpretar como comunicación, y la respuesta de Sarah fue inmediata y visceral. «Me está pidiendo que elija», susurró Sarah, con la voz llena de asombro y miedo. «No entre tú y ellos, sino entre la vida que he estado viviendo y la vida que aún podría tener». Clay sacó el artefacto que había definido todo este enfrentamiento, el anillo de boda de Sarah, desgastado por 7 años, años llevándolo como un talismán de culpa y pérdida. Pero ahora, mirando el rostro de su esposa a la luz de la tarde, comprendió que algunas promesas podían sobrevivir al engaño, la manipulación e incluso al tipo de maldad corporativa que utilizaba a las familias como armas. «Los chicos», dijo, extendiendo el anillo que nunca le había pertenecido solo a él. «¿Podemos traerlos a casa?» La respuesta de Sarah fue coger el anillo y volver a ponérselo en el dedo, donde captaba la luz del sol de la montaña como una esperanza hecha visible. Nunca dejaron de preguntar por su padre. Nunca dejaron de creer que volverías. El aullido del lobo blanco llenó el aire de la montaña, un sonido de plenitud y satisfacción que parecía resonar en el propio granito. Alrededor del prado, el resto de la manada comenzó a dispersarse, fluyendo de vuelta a la naturaleza como la niebla matinal, regresando a los valles a los que pertenecía. Pero la loba blanca se quedó, mirando a Clay con esos ojos pálidos e inteligentes que albergaban una profundidad que él apenas comenzaba a comprender. Cuando ella se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque profundo, Clay supo que lo invitaba a seguirla, no como un amo con una mascota, sino como un compañero en algo más grande que la comprensión humana. La mano de Sarah encontró la suya cálida, real y familiar, a pesar de los años que los separaban. «Clay, pase lo que pase, decidamos lo que decidamos. Necesito que sepas que nunca dejé de amarte, incluso cuando creía que estabas muerto, incluso cuando me convencieron de que seguir adelante era la única forma de proteger a nuestra familia». Clay miró a su esposa, a la montaña que lo había protegido durante 7 años de exilio y al lobo imposible que los había llevado a todos a este momento de decisión. Pensó en sus hijos creciendo en Phoenix, creyendo que su padre estaba muerto, y en la vida que aún podían construir juntos si eran lo suficientemente valientes como para confiar en que algunos tipos de amor sobrevivían a todo lo que el mundo podía hacer para destruirlos. «Vamos», dijo, llevando a Sarah montaña abajo hacia un futuro que de repente parecía posible de nuevo. «Vamos a traer a nuestros hijos a casa». Detrás de ellos, la loba blanca los observó hasta que desaparecieron en el valle. Luego se dio la vuelta y se desvaneció en la naturaleza salvaje que siempre había sido su verdadero dominio. Las montañas se sumieron en un silencio pacífico, protegidas una vez más por fuerzas más antiguas y sabias de lo que la codicia corporativa jamás podría comprender.